Cordial saludo a los que están viendo este momento este video. Es un corto video para hablar de la esfera de Buga nuevamente, pero esta vez un poco más seriamente para evitar crisis nerviosas de algunas personas muy apasionadas sobre el tema. Bueno, he estado viendo todo lo que se está publicando en las diferentes versiones sobre este tema. Los que están en oposición abierta y total, algunos lastimosamente ridiculizando la cuestión. Si hablamos de respeto, deberíamos empezar por ahí, pero bueno, el asunto es que hay un grupo opositor que muestran unas supuestas evidencias que contradicen la versión de quienes defienden y sostienen de que este objeto es realmente un objeto de fabricación no humana o, entre comillas, posiblemente extraterrestre. Ahora resulta que han aparecido nuevas esferas en la zona de Jumbo, por acá cerquita donde yo vivo. Y aquí es donde yo empiezo a hacerme unas preguntas. ¿Por qué esa zona? ¿Qué tiene de objeto de interés esa zona entre Buga y Jumbo? Bueno, es una zona industrial, cerca hay un aeropuerto, que es el aeropuerto internacional de aquí que opera en Palmira y que beneficia al área de Cali. Es una de las vías de mayor flujo vehicular, sobre todo de transporte pesado, y es una de las salidas para lo que es el norte de la ciudad de Cali, hacia el norte del Bayo. Es una zona de ingenios, de grandes empresas, pero también tiene tradiciones y mitos muy arraigados desde tiempos incluso antes de la conquista. Pero aún así no hay como una claridad de por qué es un objeto de interés esa zona para que aparentemente estos aparaticos estén apareciendo. Ahora bien, analizando todo este conjunto de pros y contras, yo considero que hay que tener en cuenta un detalle que mucha gente se le está pasando por alto. Como que se les olvidó a la gente los famosos avistamientos de esferas y de objetos en Nueva Jersey, que ocupó planas de titulares de todo tipo, tanto alternativos como oficiales, en donde supuestamente hubo una especie de invasión de drones o de objetos no identificados en toda esa zona de Estados Unidos. Y la cosa quedó en el limbo. Hay otro detalle que también hay que tener muy presente. De hecho, hay un museo dedicado exclusivamente a eso por la cantidad de objetos recogidos en Perú, de una cantidad de esferas caídas desde el cielo, como parte de la chatarra espacial que hay allá envolviendo el planeta. Y es un tema que hay que tener en consideración, sobre todo si vamos a hablar de materiales y elementos que puedan ser de pronto manipulados y procesados para darle otro uso por personas, digamos, inescrupulosas o avivatos, oportunistas o alguien que tenga curiosidad. No estoy afirmando que la esfera de Buga sea de esas, pero dentro del abanico de posibilidades, todo ello puede ser posible. Ahora bien, yo sigo enfocándome en este dato. ¿Por qué esa zona? ¿Qué hay de especial en esa zona? Si vamos a mirar, aparte de lo industrial, el cultivo de caña, de los más grandes ingenios están en esa zona. Empresas de diferente tipo, ninguna tiene como una trascendencia de hacer algo como del otro mundo, no la hay. Y fuera de eso, pues recursos mineros, pues de pronto está el río Cauca que pasa por ahí, hay algunas concesiones mineras. ¿Qué puede haber? Y aquí es donde yo me inclino a plantear dos posibilidades, porque hay que manejar las cosas 50-50. Un 50% que sea un fraude muy bien elaborado, en donde sus involucrados posiblemente, como ya se han visto, digamos, en la sin salida, la única que les queda es continuar sosteniendo el show. Y la otra posibilidad es que pueda ser realmente un objeto que no sea de fabricación netamente o necesariamente de esta humanidad, aunque hay que caber en este posible que haya un proceso de ingeniería inversa y que estén haciendo ensayos de un prototipo y necesitan ensayarlo en una zona real donde puedan mirar y calibrar si realmente sirve como aparato para algún tipo de finalidad, sea de espionaje o sea de para usos comerciales, militares, lo que sea, pero el asunto es que puede existir esa posibilidad
y eso explicaría por qué la cantidad de fibras ópticas que tiene, para experimentar algo que mediante ingeniería inversa se pudo haber, digamos, obtenido de algún objeto real, de los tantos que se han visto, sobre todo esferas en todo el mundo, que es así, son realmente para tomar en consideración su posibilidad de su origen no humano. ¿Por qué dijo esa sí y esta no? Es que esta tiene demasiadas características como para ser un objeto típicamente humano, a no ser que haya sido pensado precisamente para pasar, entre comillas, desapercibido, porque sabemos de que, por ejemplo, los opositores a este tema han mostrado evidencias de algunos componentes, de algunas componentes de cohetes muy similares, y el calibre de ese aluminio, de un calibre de más de 300, es típico de estos aparatos. Entonces, es muy probable que pueda hacer eso, ingeniería inversa. Y están tratando de experimentar y de averiguar, haciendo un test piloto para ver si funciona o no. Esa puede ser la posibilidad. Pero el punto aquí que llama más la cuestión es, cayó listo una, la cogieron, y empezamos a notar algo que es muy particular, el incidente Roswell. Y para mí hay una similitud. El incidente Roswell fue un incidente donde supuestamente una nave de otro mundo se estrella. Pero hay demasiadas dudas de que realmente haya sido de otro mundo. Porque si vos venís de otro mundo, lo último que vas a prever, digamos, es no estrellarte. Y creo que una civilización que venga de otro sistema, de otra estrella interestelar, no van a ser aparatos que se estrellen. Van a buscar la manera de garantizar al máximo posible la protección y la supervivencia de sus ocupantes. Por lo tanto, van a utilizar tecnologías que evitarán ese tipo de incidentes. Entonces ahí es donde viene la idea. Lo que pasó en Roswell es muy posiblemente, y no solamente en Roswell, en Italia, que fue el verdadero, digamos, primer caso ovni que se registra en tiempos modernos, en la época del dominio de Mussolini. Entonces, ese objeto que cae podría ser o ingeniería inversa de lo que fue el programa espacial secreto alemán, o tecnología de este planeta pero no humana, de seres de otra realidad o intraterrenos. Entonces aquí es donde empezamos a trabajar cosas. ¿Y por qué digo que hay una especie de similitud? Porque al mismo modo de lo que pasó en Roswell, cae un objeto, lo ven personas civiles, pero en este caso lo toman los militares y se queda toda esa parafernalia que dará origen a todo lo que conocemos hoy sobre el mito ovni. Pero en este caso, el objeto no es cogido por militares, sino por civiles, y lo tienen en este momento en su poder civiles, siendo investigado por civiles, o al menos eso es lo que nos están diciendo. Y aquí salta otra pregunta interesante. ¿Por qué no se han involucrado las fuerzas militares de Colombia? ¿Por qué no se han involucrado los programas militares de Estados Unidos? ¿Por qué no ha habido un pronunciamiento de las agencias especializadas sobre el tema, tanto de Estados Unidos como de otros países, al respecto? ¿Por qué ha habido tanto silencio en la Cancillería colombiana de que un objeto de interés nacional haya sido sacado de la manera como lo sacaron, que no pudo haber sido legal propiamente hablando, de uno de los aeropuertos más vigilados, que es el aeropuerto El Dorado de Bogotá? ¿Cómo pudo pasar los controles, sobre todo los aduaneros? Entonces ahí es donde empieza uno a pensar, aquí hubo algo raro. Y por eso es que yo he dicho en algunos videos que muy probablemente la verdadera esfera realmente no ha salido de Colombia. Y la que están utilizando en México sea una réplica para hacer una especie de presentación sin ponerla en riesgo, y que lo que se le está haciendo o investigando realmente no sea allá en México, sino acá en Colombia, en algún lugar oculto, secreto o fuera de la opinión pública, y hacen el paralelismo para, mediante una réplica o simulación en México, decir que la están trabajando allá. Es una posibilidad, porque a mí me extraña que no la hayan abierto. Están sacando de a poquito cositas y diciendo que esto y aquello, que un gran descubrimiento, fibras ópticas de diferentes usos y tipos, pero un momentico,
Una fibra óptica debe estar conectada a algo que debe estar retransmitiendo lo que esa fibra óptica capta. ¿Hacia dónde está yendo la información? ¿Quién la está recabando? Ellos han hecho algún tipo de sondeo para poder mirar qué imágenes o qué es lo que está captando esas fibras ópticas. Como está en manos de una persona que es empresario y lo primero que a él le interesa son las ganancias, pues obviamente él va a dilatar lo que más pueda para sacarle el mayor rédito posible. No quiere decir que no vaya a revelar lo que es, pero el hombre está haciendo su agosto, como decimos en Colombia. Entonces, aquí hay que empezar a hacerse esas cuestionamientos, esas preguntas que sería muy bueno que las respondiera, sobre todo el querido Nacho Rojo, que para mí, sigo insistiendo, el muchacho, independiente de las críticas que le están tirando, él se ha ganado ya un nombre y a pulso dentro de la investigación ufológica y él ha tratado de ser lo más correcto y aplicar el método científico y de validación y cotejación y contrastación lo más eficiente posible. Y él está haciendo un esfuerzo muy grande. Lastimosamente se está dejando llevar por la emoción, como decimos en Colombia, por el moco. Pero es de entender porque él es joven, es apasionado, le encanta realmente lo que está haciendo y realmente es justo que él se le respete lo que está haciendo. Obviamente algunos nos hemos reído de algunas cosas, pero no en el ánimo de ofender, sino en el ánimo de entender de que un chico así es lo que se necesita en el mundo ufológico, alguien con esa garra, ese temple y sobre todo con esa pasión. Pero ese también es su talón de Aquiles. Y por ahí lo pueden manipular y lo pueden infiltrar. Y desafortunadamente ha dejado mucho que desear sus postcats, sobre todo con ese personaje con el que está él entrevistando últimamente. De todas formas, para no entrar en controversias, lo que quiero yo sentarme en esta parte final ya de lo que estoy planteando acá y diciendo, es que hay un punto que también tenemos que prestarle atención. Si fuera un objeto realmente hecho por seres de otra civilización que vienen de otro sistema, de un viaje interestelar que les haya llevado quién sabe qué tiempo, estos seres, obviamente sus tecnologías no van a utilizar una esfera de lata para un viaje de los que ellos han utilizado. Si es para una sonda para investigar los mundos donde van, pues una prioridad es pasar desapercibidos, y ese es el punto, pasar desapercibidos, no notarse, para poder evitar una confrontación, enfrentamiento a una situación que no puedan manejar y poder investigar lo que más puedan. Entonces van a utilizar sondas o drones que pasen desapercibidos, y si tienen la tecnología de viajar por el espacio interestelar, deben tener tecnología para invisibilidad que aquí en la Tierra de pronto ni siquiera podemos imaginar. Entonces, ¿para qué utilizar una sonda metálica? Por otro lado, si es una nave que viene de viaje en el espacio, va a tener recursos muy limitados en la nave, entonces no va a sacrificar recursos. Posiblemente, con su tecnología, identifican yacimientos de algunos metales, los cogen mediante técnicas de fundición y toda vaina, hacen una sonda hechiza, digámoslo así, y la utilizan para poder investigar el entorno y tiene fines desechables, o sea, porque como es hecha con recursos del lugar, pues la harán tratando de imitar lo que más se parezca a la tecnología del mundo que estén visitando para que pase desapercibida igual, una forma de camuflaje también, para recabar información. Y es muy probable que sea así. Por eso es que lo de Roswell, vuelvo, es como tan raro, porque no debería haber ocurrido si hubiera venido realmente de una civilización avanzada. A no ser que sea una civilización muy cercana y que esté en un nivel de desarrollo un poco adelantado de nosotros y que aún requiera de utilización de naves de metal, que desde el punto de vista práctico es muy costoso y demasiado, digamos, oneroso. Entonces volvemos otra vez al punto. Esa esfera llamó demasiado la atención. Incluso las que están apareciendo en Jumbo, la que mostró en el último video hace poquito este muchacho, sí rota y se mueve y una cantidad de cosas, pero a mí me parece, qué pena con el entusiasmo de él, pero a mí me parece que sigue siendo algo que está siendo movido por algo. No que tenga un movimiento realmente autónomo. Yo he movido y he hecho ese ejercicio con bolitas pequeñas de metal y las muevo con un hilito y ellas empiezan a girar. Vean lo que hace un péndulo, por ejemplo. Entonces, todo tiene una explicación. Entonces,
si estos seres o posiblemente dueños de esa esfera están utilizando otras esferas para buscar a la que se les perdió, también hay una cuestión de contradicción, porque ya en redes sociales y en los medios de comunicación del planeta, al menos ya se sabe dónde está la esfera. A no ser que realmente no esté allá en México, sino que siga estando aquí. Y por eso es que la están buscando aquí. Y por eso es que está apareciendo esas esferitas en la zona de Jumbo y por los alrededores buscándola. Y ahí sí, esa zona es un complejo industrial y hay posibilidades de ocultar un laboratorio allá o utilizar las instalaciones de un laboratorio. Incluso alquilar una bodega sin llamar la atención y colocar equipos ahí secretamente y empezar a investigar. Puede ser. Entonces esas otras esferas que se están viendo, quizás están buscando la perdida. Posiblemente. Pero volvemos al punto, son demasiado llamativas, demasiado obvias, están llamando la atención. Y si fuera una civilización de otra realidad o de otro lugar del universo, aparte de su avanzada tecnología, pues lo que primero buscarían es no llamar la atención, pasar desapercibidas. Y aquí viene el punto. ¿Qué tal que en realidad sí sea una esfera de fabricación terrestre, pero no humana? ¿Qué tal que sea de seres intraterrenos? Como se ha hablado que por la zona de Buga hay una base reptiliana, ¿qué tal que esa esfera salió para investigar el entorno y verificar si realmente se están dando las evacuaciones y la movilización como se ha ordenado según he leído y he escuchado y he sostenido en el canal? Entonces, ¿qué tal que están ellos buscando la manera de llamar la atención precisamente para un contacto? Quieren hacerse ver, hacerse notar, y quizás por eso se dejaron coger por civiles y ser manipulada por civiles, porque si esa esfera, donde quiera que esté, en México o acá, en las manos de quien las tenga, está todavía activa y esas microfibras y fibras ópticas que tiene están captando todo lo que hay alrededor, tengan la certeza que los están observando, los están analizando y los están estudiando. Y si va a haber un contacto, entonces están buscando la manera, la forma y con quiénes, los más idóneos, para hacer un contacto y una publicación a nivel mundial mediante una preparación previa que permita sensibilizar y disminuir el impacto psicológico en los involucrados. Podría ser esa opción. De todas maneras, la parte externa de esa esfera parece muy mundana. Lo que llama la atención es lo interno. Y ahí es donde, como dije en un video, posiblemente sea la proyección de una real esfera en otra realidad, en otra frecuencia, pero que necesita un medio, como una especie de avatar, para moverse en esta realidad de forma protegida y cuidadosa y pasar lo menos percibida posible. Y si la cogieron, estas personas o están siendo preparadas para un gran anuncio o están corriendo riesgo. Porque no sabemos quién está detrás de esto. Esa es mi opinión personal con base a lo que he estado viendo de las contrapartes que están en oposición, como lo que está publicando hasta el momento el más creíble ha sido este muchacho Nacho, el cual merece todo el respeto, pero que también le mando a decir que por favor no te apasiones tanto, maneja las cosas con objetividad, porque si no estás exponiéndote a ser manipulado. Entonces, vamos a ver qué resulta y qué sucede. Pero esos son los abanicos de posibilidades y hipótesis que estoy planteando a partir de lo que estoy observando y lo que estoy analizando. Pero también desde lo que yo estoy percibiendo. Ahí les dejo para que echen cabeza y a ver qué ustedes qué opinan.